Muy bien, en este video resumen vamos a ver el capítulo número 7, la misión de sanidad de la Iglesia medieval y moderna. En este sentido, hemos leído todo este capítulo, un capítulo muy importante. Vamos a hacer un brevísimo resumen para ubicarnos los principales puntos. No vamos a hablar mucho sobre el contenido, sino que vamos a tratar de esquematizarlo para recordar lo que hemos leído, y hacia el final de este video yo quiero hacerte algunas sugerencias de tipo metodológica o bien de tipo práctica de aplicación de esta materia. Hemos leído entonces dos grandes estructuras. En primer lugar hemos visto la sanidad en la Edad Media y en segundo lugar hemos visto la sanidad en la Edad Moderna. Con respecto a la sanidad en la Edad Media, seguramente has leído acerca de tres grupos de personas que son los que marcaron, impactaron profundamente el desarrollo o el retroceso en todo caso del ministerio de sanidad de la Iglesia en esa época y a continuación o a partir de allí. Has leído acerca de la enseñanza de los padres de la Iglesia. En segundo lugar, ha sido también de inspiración, o por lo menos de entendimiento, la práctica de los monjes. Y en tercer lugar, hemos leído acerca de la actitud de los obispos. Luego de haber visto estos tres grupos que marcaron e influenciaron tan fuertemente a la Iglesia en esta época, hemos visto, para finalizar, una evaluación del ministerio de sanidad en la Edad Media. Digamos, como un resumen que nos sirve para entender todo el proceso tal cual ocurrió en esta época. Digamos que en la Edad Media temprana, en los comienzos y los anticipos de lo que se conoce como el milenio del retroceso de la misión de la sanidad y de los hechos milagrosos, que van desde el 500 hasta el 1500, en la temprana Edad Media, en el cuarto siglo, a partir del año 312, se da la identificación de la Iglesia con el imperio. Esto es algo que el propio Constantino hace o materializa. Introduce a la Iglesia como parte de su expansión imperialista y de esta manera le da a la Iglesia un sentido o una dirección muy particular. Esta es la época que se conoce como la del paradigma de la cristiandad. En este paradigma, en este modelo de la cristiandad, la sanidad, los hechos milagrosos, la expulsión de demonios, etc., empieza a tener menos importancia y su lugar es ocupado por la institucionalización, la organización institucional de la Iglesia para ocupar un lugar adecuado en el nuevo tiempo que les tocaba vivir, y también aspectos de tipo pastoral. Es decir, ya no se desarrollaba la Iglesia en función del servicio, sino que las principales motivaciones estaban relacionadas con establecer la Iglesia institucionalmente y atender las cuestiones pastorales de su funcionamiento. Como esto se relacionaba con el imperialismo y el avance imperialista de Roma, la Iglesia también se adecuó a esta estructura de acción, y en este sentido el crecimiento o la misión de la Iglesia tenía más que ver con la conquista de nuevos territorios, de nuevos espacios, el hecho de tener más propiedades, y de esta manera se entendía el concepto del crecimiento de la Iglesia como fundamental, como actividad a la cual enfocarse en vez de la misión y el servicio. De esta manera, y gracias a los pensadores y las enseñanzas de las personas que hemos leído, poco a poco el desarrollo, la misión y el ministerio de la Iglesia se entendió más en un esquema de arriba hacia abajo, de imposición
de la mano de Roma, por supuesto, al comienzo, imposición de la fe cristiana en vez de un ministerio de abajo hacia arriba de servicio y de inculturación. Entre las enseñanzas de los padres de la iglesia, hablamos de los padres de la iglesia como aquellos, bueno, lo hemos mencionado también en el capítulo anterior, hay una lista importante allí en tu libro acerca de varios de estos obispos, de estos pastores que realmente tuvo la iglesia, y se menciona una lista importante, pero se toma en cuenta en el desarrollo del libro los elementos de la presencia de un ministerio, de una misión de sanidad en personas como Cipriano de Cartago, que funcionó, que existió, que vivió entre los años 200 y 258, haciendo una anticipación de la Edad Media. Novaciano, que estuvo aproximadamente por el año 270, nuevamente las fechas acá son importantes para ubicarnos en cómo va avanzando todo esto, y de Gregorio Taumaturgo, que aproximadamente estuvo entre el 213 y 270. Sus enseñanzas fueron muy importantes para el establecimiento de la iglesia, pero la razón de haber sido escogidos estos, entre otros, es por el registro escrito de las sanidades, los milagros y la expulsión de demonios como parte de su ministerio, aunque no con la fuerza de las épocas o los siglos precedentes, y mucho menos con la instalación o la instauración del reino de Dios por parte de Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto la práctica de los monjes que decidieron irse al desierto, a los desiertos de la zona de Egipto, y entre estos monjes podemos encontrar como los más contundentes o los más importantes a Antonio, que vivió entre los años 250 y 356, Pacomio, que aproximadamente vivió entre los años 292 y 346, vamos avanzando, Macario de Egipto, aproximadamente entre el 300 y 390, Basilio de Cesarea, entre el 330 y 379, y Efraín de Nisibis y Edesa en el 308 al 373. Los monjes tomaron la decisión de apartarse, de recluirse en celdas o en monasterios que ellos mismos construían, y allí comenzaron en germen a aparecer los primeros hospitales que atendían a las personas que estaban necesitadas. Y algunos de ellos hemos leído acerca de sus prácticas de oración y de sanidad por los enfermos, de tal forma que inclusive la gente se acercaba a la puerta o a la ventana de las celdas en donde ellos vivían y se quedaban toda la noche esperando que él hiciera una oración, o simplemente que él pudiera orar del otro lado. En tercer lugar, hemos leído acerca de la actitud de los obispos, y aquí es donde nos encontramos con personas que de alguna manera le han dado una dirección o le dieron una dirección al ministerio y la misión de sanidad de la iglesia, y que lamentablemente lo alejaron de todo lo que habían recibido. En este caso tenemos a Agustín de Hipona entre los años 354 a 430, y hemos leído acerca de cómo él plantó las bases del concepto cesacionista, es decir, él estableció, defendió la idea de que los dones habían cesado y que eran importantes y necesarios únicamente al comienzo de la predicación del Evangelio con Jesucristo y los apóstoles. Y luego vimos cómo los obispos tenían que enfrentarse a las herejías que iban saliendo, debido a que todo lo que tenía que ver con la sanidad empezó a ser recluido y controlado y manejado dentro de los edificios de ese momento, y bueno, empezamos a notar y a ver
la aparición de los primeros hospitales o de los primeros lugares de atención de necesitados. Entonces todo fue ocurriendo de una manera en la cual los obispos tuvieron que ejercer gran presión para mantener, para enfrentar las herejías que iban apareciendo y también para mantener bajo control, estricto control y cuidado el desarrollo de los cristianos que oraban por sanidad, etc. Al hacer una evaluación del ministerio de sanidad de la Iglesia, hemos podido ir leyendo cómo el hospicium o el hospital inicial que fue construido como una cruz, y a los costados de la cruz, o uno de los costados, era utilizado como capilla, en tanto que la parte más larga y extensa de la cruz se acomodaban las camas para recibir a las personas necesitadas, y en la parte superior de la cruz se acomodaba todo para poder hospedar a los ministros, a los obispos de ese momento. Se comenzó a entender la sanidad como una cuestión de cuidado más que de curación. Y comenzaron a incorporarse sacramentos y ritos como elementos básicos del ministerio de sanidad. Muy bien, con respecto al siguiente tema, la sanidad en la Edad Moderna, hemos visto tres cosas importantes. En primer lugar, la actitud de la Reforma. Acá ya estamos hablando ya del desarrollo después de la Edad Media, 1500 en adelante. Hemos visto el impacto de la modernidad y las actitudes de la Iglesia al respecto. Con respecto a la actitud de la Reforma, hemos podido ver las ideas y el desarrollo en contra de las ideas tradicionales del catolicismo de parte de Martín Lutero, que vivió entre el 1483 y 1546, Juan Calvino, 1509 a 1564, y otros grupos disidentes, entre ellos los anabautistas o los bautistas iniciales, que a diferencia de Martín Lutero y Juan Calvino, ellos incorporaron a sus prácticas la oración por sanidad, entendiendo el concepto de la participación divina en cualquier hecho, no solo salvífico, sino de sanidad. Y también más adelante vimos de Juan Wesley, que vivió entre 1703 y 1791. Todos ellos fueron prefigurando el concepto de sanidad tal como lo conocemos y lo practicamos ahora, con algunas variaciones. Por supuesto que está habiendo una vuelta a los conceptos más escriturarios y de la Iglesia primitiva. Sin embargo, la importancia de esto está en cómo marcó y profundizó los conceptos cesacionistas que hicieron ver a la sociedad de ese momento que todo lo que tenía que ver con sanidad, hechos milagrosos y enfrentamiento con los demonios, todo lo que tenía que ver con la cosmovisión bíblica, estaba equivocado. Ahí vimos el impacto de la modernidad, en segundo lugar, y entonces vimos cómo la modernidad fue un avance más allá acerca de la necesidad de entender el mundo, asumir una cosmovisión en donde el ser humano y todo lo que existía material era lo verdaderamente real, y todo lo demás no era importante. Entonces hubo un vuelco y un énfasis en el funcionamiento de la ciencia médica y del tratamiento del cuerpo y del ser humano, y todo lo que tenía que ver con la cosmovisión bíblica y la cosmovisión divina se dejó a un costado. Y finalmente hemos visto las actitudes de la Iglesia frente a todo esto que ocurrió, y cómo las iglesias y el avance de las iglesias a partir de esos años fue prefigurando una manera de entender el mundo
más de acuerdo a la cosmovisión cientificista o científica, más de acuerdo al potencial humano para poder curar a las personas, que a la cosmovisión bíblica, la cosmovisión divina, en donde toda sanidad venía de Dios. Muy bien, este es el resumen de este intenso capítulo, pero quiero hacer un par de menciones. En primer lugar, estás estudiando, estás leyendo, estás empapándote de una serie de conocimientos que no solo explican tu propio acercamiento hacia la misión y la sanidad de la iglesia, sino que de alguna manera en los próximos capítulos, y a partir del capítulo 8 y 9 en adelante, vamos a ver una manera luego de haber entendido el avance y el desarrollo de la misión de sanidad de la iglesia, vas a poder tomar tu propia decisión y participación en el ministerio. Por eso yo quiero animarte a partir de ahora, de los próximos capítulos, a que no solo te centres en la lectura, consideración y estudio de estos capítulos, sino que hagas el intento de comenzar a poner en práctica los errores que hemos visto, y también en el primer momento los aciertos de la iglesia primitiva. Incorpóralo a tu ministerio, incorpóralo a tu estilo de vida. Hace apenas unos momentos una persona con la cual estamos trabajando y con mi esposa estamos ministrando, llamó para decir que había tenido un accidente, y simplemente con el teléfono en mano oramos una oración de sanidad con el objetivo de que ella sintiera que Dios está sumamente interesado en su sanidad completa, y nos hemos puesto de acuerdo para seguir orando por ella, como algo normal, como algo que forma parte de nuestra vida diaria. Entonces, quiero desafiarte a que abras tus ojos alrededor tuyo, entre tus amigos, entre tus familiares, entre los miembros de tu iglesia. Hay personas que tienen dolencias, que tienen enfermedades. No lo dudes ni un momento, simplemente empezá a aplicar todo lo que has aprendido, empezá a orar, utiliza los elementos que hemos visto, la imposición de mano, la unción con aceite, utiliza la oración, el ayuno y todos los elementos que hemos visto aquí, y hace que esto se transforme en algo que forme parte de tu ministerio actual, si es que no lo formaba ya, y que tenga fuertes raíces bíblicas en eso. Y en segundo lugar, una cuestión metodológica también. Mi sugerencia es que tomes el libro que has descargado, que lo pongas en un Word o si es posible que lo imprimas, y que subrayes, que marques, que con una regla y una lapicera o con un resaltador vayas anotando las cosas que a tu juicio te parecen más importantes. Si tenés tiempo, hacé los ejercicios, porque los ejercicios son una aplicación del trabajo. Pero en todo esto es importante que la relación entre conocimiento y práctica. Si no pones en práctica estos conocimientos, lo que vas encontrando, lo que te va llamando la atención, si no lo pones inmediatamente, va a quedar como un conocimiento durante 1, 2, 3 o 4 semanas más, y luego va a desaparecer para siempre. Pero lo que estudies, lo que entiendas, lo que te impacte e inspire, que lo pongas en práctica, eso va a permanecer y va a caracterizar tu ministerio. Así que te animo a que lo hagas. En el próximo video resumen vamos a considerar entonces el capítulo 8, y quiero animarte a que estés expectante, porque vienen cosas muy interesantes. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video resumen.